Buenas tardes. Esta es la segunda sesión que vamos a tener, correspondiente al miércoles 25 de marzo del año 2020, continuando lo que vimos en la sesión anterior sobre el proceso de producción. Vamos a continuar viendo esto para irnos introduciendo poco a poco a la terminología más de micro o más de la teoría neoclásica, pues he partido yo de una visión mucho más rica, digamos, que es la teoría marxiana del proceso de producción, pero no hay incompatibilidad realmente, simplemente son enfoques un poco diferentes. Déjenme compartirles una pantalla en donde vamos a ver ahí un texto sobre el cual les voy a ir explicando el tema. Bien, hemos hablado ya de la estructura productiva anteriormente. La vez pasada hablamos de la estructura productiva, la cual, bueno, un sistema económico o una estructura es un sistema de procesos de producción más o menos integrados. Con la globalización ha habido una tendencia a integrar cada vez más los procesos, o con los tratados de libre comercio, como el que fue o es todavía el NAFTA o TLC. Los procesos de producción entre México, Estados Unidos y Canadá se han integrado bastante. Y bueno, solamente el mercado mundial es una integración, vamos, lo que quiere decir es que es segmentado, no están totalmente integrados los mercados en ninguna parte, porque siempre tienen que depender de otros mercados, a veces remotos, ¿verdad? Pero bueno, es usual suponer que los procesos productivos de un mismo país poseen un grado de integración máximo, pero a veces, como decía, puede suceder que las cadenas productivas tengan un grado débil de integración y que los insumos productivos sean importados. Entonces, para fijar ideas aquí en el curso, ustedes se pueden imaginar cuando describimos la estructura productiva, que es la de la planta industrial de un país muy integrado. El grado de integración se puede representar matemáticamente mediante matrices con ciertas características que ahorita no vamos a analizar, pero sí es posible representar matemáticamente el grado de integración. Un proceso de producción, habíamos visto, es un proceso en el que cierta fuerza de trabajo provee un servicio o transforma ciertos objetos en un producto final. Ya vimos que distinguimos, pues, en un proceso de producción la fuerza de trabajo, la cual conceptualizamos mediante yes, ¿cómo se dice? Sin barras superiores o inferiores, y se mide en horas hombre. El número Y sub I denota una cierta cantidad de horas de trabajo del tipo I, por ejemplo, de soldador, o una tarea específica como se hace en los talleres o en las fábricas automotrices, donde se especifica el tiempo, por ejemplo, para armar un motor de un determinado modelo. Hay un tiempo específicamente ya determinado en las tablas. Entonces se puede pensar en eso, ¿verdad? Mecánico armando un motor del tipo B, por ejemplo. La letra I mayúscula denota el número de oficios diferentes en la economía. Claro que si en un proceso no se ocupan obreros del oficio I, pues entonces la entrada, la coordenada I en ese vector va a ser igual a 0, obviamente. Se supone que en la estructura productiva hay L tipos distintos de bienes, nosotros los llamamos lambda la vez pasada. Aunque en el proceso algunos bienes no aparezcan ni como inputs o insumos, ni como outputs, productos, de todas maneras se supone que el vector de los primeros, Y sub barra, al igual que el de los segundos, es de la misma dimensión L o lambda, y que aquellas coordenadas de inputs o outputs que no aparecen en el proceso son iguales a 0. Y bueno, esta definición repite lo que ya vimos la vez pasada, lo que es un proceso de producción en la versión stock y en la versión flujo o flow. Pero para terminar este punto, nomás déjenme hablarles del concepto de eficiencia. Es muy importante el concepto de eficiencia en economía.
Si tienes un conjunto de procesos de producción Y y tienes un par de procesos de producción en versión stock, decimos que el proceso Y es más eficiente que el Y', sí, solo sí. Bueno, creo que tenía que haber explicado antes esta anotación, perdón. A ver, vamos a ver aquí lo que es un proceso de producción en la versión flujo, con el acento checo, ¿verdad? Ya lo vimos la vez pasada, tiene esta forma, donde Y es el vector de insumos laborales y Y con la copita es el output neto del mismo, es decir, lo que resulta después de restarle a los outputs, los inputs, ¿verdad? Es lo que se llama, queda el output neto, pues. Bien, entonces, el concepto de eficiencia se describe de esta manera, ¿no? Usando el concepto de proceso de producción en versión flujo. Entonces, ahora sí, perdón. Entonces, decimos que el primer proceso es más eficiente que el segundo si en versión flujo se tiene que Y es mayor o igual que Y'. ¿Esto qué implica? Bueno, antes de pasar a eso, decimos que es estrictamente más eficiente si es mayor o igual con al menos alguna coordenada estrictamente mayor. Esta notación significa que pueden ser iguales las dos coordenadas, las coordenadas correspondientes. Es decir, los dos vectores pueden ser idénticos. Mientras que esta otra notación lo que significa es que al menos una coordenada del primero es estrictamente mayor que la correspondiente coordenada del segundo. Entonces decimos que un proceso Y es eficiente si no hay un proceso en Y en el conjunto de procesos estrictamente más eficiente que este. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que o bien el primer proceso gasta menos fuerza de trabajo que el segundo y produce lo mismo, o gasta la misma fuerza de trabajo que el primero y produce más que el segundo, ¿verdad? Es decir, con los mismos insumos se produce más. Eso quiere decir eficiencia. Entonces, un proceso es más eficiente que otro si con los mismos insumos o inputs produce más outputs. Eso es todo lo que significa eficiencia. Cuando se habla de funciones de producción en teoría económica, nos estamos refiriendo a procesos exclusivamente eficientes. Es decir, las funciones de producción lo que van a hacer es asociar a cada a, a los insumos de los procesos eficientes, les van a asignar los outputs de los mismos procesos. Es decir, es una función que correlaciona los insumos de los procesos eficientes con los productos de los procesos eficientes. Por eso, cuando se habla de una función de producción, se dice que se presupone que hay un manager eficiente que ha escogido ya los procesos y que entonces el agente económico solamente va a maximizar o a minimizar sobre procesos eficientes. Esto es cuando entra la función de producción. Pero antes de entrar la función de producción, hay toda una teoría de los conjuntos de producción y de los procesos de producción, que es la que vamos a ver entonces ahorita en un momento. Antes de eso, el gasto de trabajo, según Marx, o la teoría del valor de un proceso eficiente, se caracteriza por ser socialmente necesario, o sea, por funcionar bajo condiciones normales, por poseer el grado promedio de habilidad, destreza y velocidad, y por evitar el desperdicio de los materiales e instrumentos de trabajo. Bien, vamos a hablar de los conjuntos de procesos de producción, vamos a cambiar un poquito la notación, la terminología. Les había dicho que normalmente en teoría económica se representan los procesos de producción o los conjuntos tecnológicos o conjuntos de posibilidades de producción mediante la Y mayúscula, pero para efectos de mayor conveniencia notacional, vamos a utilizar otra notación que voy a introducir en un momento. Déjenme pasar a los apuntes de micro. Vamos a ver, déjenme detener esto porque necesito pasarme a los mismos. A ver, ¿dónde estamos?
¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Creo que aquí estamos. Sí, ya apareció. Bien, hablemos de conjuntos y funciones de producción. El conjunto de posibilidades de producción o conjunto tecnológico de una empresa, decía yo que se designa solamente como una Y, pero aquí les voy a pedir que me permitan designarlo como una Z mayúscula, y es un subconjunto de el espacio cartesiano o el espacio euclidiano Rm más n, porque m, ahorita vamos a ver, va a ser el vector de insumos y n va a ser la dimensión o dimensionalidad del vector de outputs, de productos. Repitiendo un poco lo que ya hemos dicho, un proceso de producción es un vector semipositivo o nulo de la forma z igual xy, donde x es denotando sus componentes como x1, sub 1 hasta x sub m, es el vector de factores productivos, insumos o inputs, y aquí se viene todo metido. Viene metida la fuerza de trabajo en el sentido de la teoría del valor, viene metido los medios de producción, ¿verdad? Es decir, viene metida la materia prima, las horas de trabajo, o sea, los servicios laborales, ¿verdad? Y la maquinaria y herramienta también. Entonces, en la parte izquierda de un vector de un proceso de producción, pues, en la parte izquierda vienen todos los insumos, todos. Y entonces Y, en la parte, la componente derecha, vienen siendo los outputs o los productos que son en N componentes, ¿verdad? N coordenadas, pues. Bien. La factibilidad para la empresa en cuestión que estamos considerando, se representa, se dice que un proceso es factible para esa empresa si ese proceso Z pertenece al conjunto de posibilidades de producción o conjunto tecnológico de la empresa. Es decir, si Z minúscula, el proceso, pertenece al conjunto Z mayúscula. El proceso de producción Z es más eficiente que Z', sí, lo que ya dijimos hace un momento, ¿verdad? Se tiene que, o bien el vector de insumos del primero es menor o igual que el vector de insumos del segundo, y entonces se tiene que el vector de productos del segundo es menor que el del primero, con al menos una de las dos desigualdades siendo estricta. Es decir, en alguna coordenada, un vector es más grande que el otro, ¿verdad? La coordenada correspondiente es más grande que la del otro. Bien. Hay varias propiedades, ahora sí ya pasando un poco más a las matemáticas, hay varias propiedades que podría tener un conjunto de posibilidades de producción. La primera es la convexidad, ¿sí? Consideramos un conjunto Z de posibilidades de producción. La primera es la convexidad. Y aquí vamos a ver si podemos hacer un dibujito también. Vamos a probar que también funciona este sistema, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está un lapicito. Déjenme pasarme a la pizarra. Vamos a tener luego una mejor pizarra. Esta no es exactamente la mejor, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. Un conjunto convexo es una cosa así. A ver, ay, perdón. A ver si logramos hacerlo. No, qué mal dibujo, perdón, ¿eh? A ver, déjenme ver si puedo dibujar mejor que eso. Un conjunto convexo se caracteriza... A ver. Ahí. Este no es convexo. ¿Por qué no es convexo? Porque de aquí a aquí, a ver, de aquí, de este punto, aquí, a este punto, ¿verdad? A este, pues me salgo del conjunto, ¿verdad? Aquí está.
¿Se fijan? Esa línea, ese segmento está fuera del conjunto. Entonces ya no es convexo. Perdónenme, pero no creo que pueda dibujar ahorita en esta pantalla conjuntos convexos, ¿no? Pero convexos son, por ejemplo, los polígonos regulares, todos son convexos. ¿Por qué? Porque dados dos puntos adentro del conjunto, vamos a ver si podemos tener por aquí a ver, aquí hay un conjunto convexo, creo. Sí, aquí salió una elipse, esta es convexa definitivamente. Aquí la tenemos, bien. Entonces, si yo tengo dos puntos, un punto aquí, otro punto acá, por ejemplo, en cualquier parte, cualquier segmento que una a dos puntos dentro del conjunto va a pertenecer al conjunto, ¿sí? Va a estar contenido, mejor dicho, en el conjunto. Entonces, convexidad es una idea geométrica que nos dice que un conjunto es convexo si dados dos puntos del conjunto, el segmento de recta que los une está contenido en el conjunto. Entonces, claramente los círculos, las elipses son convexas, los triángulos, los cuadrados, los rectángulos son convexos, quise decir, ¿verdad? Y hay muchas figuras convexas en geometría, pero la noción analítica se representa matemáticamente así. Si tú tienes que Z y Z' son dos puntos en el conjunto Z con posibilidades de producción, y alfa es un número en el intervalo cerrado 0, 1, o sea que alfa puede ser 0, alfa puede ser 1, o alfa puede ser un número entre 0 y 1 estrictamente, ¿verdad? Entonces, esta combinación que se llama combinación convexa, alfa por z, alfa multiplicando al vector z, más 1 menos alfa, que es un escalar, ¿verdad? Multiplicando al vector z', esa suma vectorial pertenece también a z. Así es como se expresa la convexidad. Si alfa es igual a 0, entonces esto se reduce a decir que z' pertenece a z. Si alfa es igual a 1, esto se reduce a decir que z pertenece a z. Pero si alfa está entre 0 y 1, entonces es un punto en medio de los dos, ¿verdad? En medio de los dos puntos. Los extremos, obviamente, tanto z como z', tienen que pertenecer al conjunto para que sea convexo. La convexidad implica que los extremos del segmento también pertenecen al conjunto, ¿vale? Esta es una noción muy importante en teoría económica. Ustedes deben de dominarla, conocerla bien e incluso en un momento dado aprender a hacer demostraciones utilizando la noción de convexidad. Muchas de las demostraciones, por ejemplo, en equilibrios, requieren convexidad. El teorema de Nash de la existencia de equilibrio se basa en la noción de convexidad, ¿sí? Usando el teorema de Brouwer o el teorema de Kakutani. Una de las condiciones es compactidad o la otra es convexidad. Entonces no puedo exagerar aquí, muele y muele, moliéndolos a ustedes que entiendan bien el concepto de convexidad, porque es fundamental en teoría económica. ¿De acuerdo? Bien. Otra noción que se puede manejar en la teoría de la empresa es el concepto de eliminación gratuita. Si tú tienes un proceso de producción Z y uno Z', y tenemos que Z' es menos eficiente que Z, entonces Z' también es un conjunto de posibilidades. También Z' es posible de utilizar por la empresa. Es decir, se puede ser tan imbécil como se puede uno imaginar, ¿no? ¿Verdad? Es decir, si puedes usar un proceso eficiente para producir jabones, pues también puedes desperdiciar a lo bestia para producir jabones. Eso quiere decir este supuesto de eliminación gratuita. Es decir, para imbécil no se estudia, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, sin aludir a nadie, ¿eh? Bueno. Otra condición que podría tener un proceso de producción
es la posibilidad de cerrar. Es decir, en un momento dado, puede ser que a una empresa no le convenga operar ningún proceso de producción. También se llama inacción. Y entonces, si esto es posible para la empresa, se dice que cero, o sea, el origen del espacio euclidiano, el vector nulo, pues, pertenece al conjunto de posibilidades de producción. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, se expresa o se representa la posibilidad de inacción. Algunas empresas no tienen esa posibilidad, ¿eh? Porque tienen que, mientras se mantenga existiendo la empresa, tienen que mantener costos fijos, incluso aunque no estén produciendo nada, ¿ok? Aunque no estén produciendo nada. Y hay empresas que no pueden dejar de producir. Por ejemplo, o por lo menos operar algunas maquinarias. Por ejemplo, los altos hornos que producen el acero no se pueden enfriar. Tardan mucho en calentarse. Entonces, si además tú tienes materiales dentro de los hornos, tienes metal con coque, que es el carbón de la hulla para hacer el acero, si se te apagan o si se te enfrían, se te solidifica el metal ahí. Entonces, pregúntame qué fácil es sacarlo, ¿sí? Es puro acero, ¿no? O puro hierro ahí, convertido en una masacote imposible de remover. Costoso, pues, ¿no? Entonces, no es tan factible cerrar empresas, no es tan fácil, pues, cerrar empresas o dejar de operar mientras siguen abiertas, aunque no se quiera producir nada. Ahorita hay un paro técnico por el coronavirus, las automotrices no están produciendo, pero eso no quiere decir que esté parado todo, ¿sí? O que haya inacción. Tiene que haber por lo menos un mantenimiento de la maquinaria, ¿sí? O de las instalaciones. Bien. Otra característica que puede o no tener un conjunto de posibilidades o una tecnología es el tener rendimientos no crecientes a escala. ¿Qué quiere decir eso? Que si Z es un proceso de producción y alfa es un escalamiento hacia abajo, ¿verdad? Entonces también se puede operar. Esta es una idea muy idealizada, un concepto muy idealizado, porque supone que tú puedes escalar hacia abajo cualquier proceso de producción. Es decir, que si puedes producir 100, entonces puedes producir 50, puedes producir 30, 20 y puedes producir 0.00005 o épsilon infinitesimal, si tú gustas. De hecho, se puede formular en análisis no estándar esta condición, diciendo que hay rendimientos no crecientes a escala, es decir, que incluso se puede operar a nivel infinitesimal un proceso de producción. Obviamente, pues esta es una suposición muy idealizada, que la realidad no se puede cumplir, pero incluso la convexidad la implica. O sea, si tú tienes rendimientos no crecientes a escala o no tienes externalidades en la producción, eso quiere decir que puedes operar a cualquier nivel. ¿Sale? Bueno, es parte de las idealizaciones de la teoría económica. Otra posibilidad son los rendimientos no decrecientes a escala. Es decir, si tú tienes un proceso de producción, puedes escalarlo hasta arriba, tanto como quieras. Eso obviamente es imposible porque no te va a alcanzar la energía que hay en el planeta Tierra para escalarlo hasta el infinito, ¿verdad? O en el universo, la cantidad de energía en el universo es finita, entonces pues no puedes operar un proceso al infinito. Sin embargo, la teoría económica tiene esta noción, aunque no sea más que para decir que es imposible, pero está bien definida. Una cosa es definir un concepto y otra cosa es que exista lo que el concepto dice, ¿eh? No, eso es muy importante entenderlo en lógica. Bien, y si unes los dos, entonces tienes lo que se llama rendimientos constantes a escala. Es decir, los rendimientos constantes a escala quiere decir que puedes tenerlos crecientes o decrecientes al mismo tiempo, ¿verdad? Crecientes y decrecientes al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, si ya es un vector de niveles fijos de productos, es posible, por ejemplo, Y puede ser,
Imagínate una economía centralmente planificada. Y puede ser una producción que tú determinas como planificador central que se requiere para cubrir las necesidades de una determinada población. Y entonces la pregunta que te haces como dictador, como planificador central, es si existe un proceso de producción Z que proporcione precisamente ese vector de productos. Es decir, te puedes preguntar, ¿existe un vector X de factores de producción tal que Z, es decir, el proceso donde X es el vector de factores y Y es el producto, es factible tecnológicamente? Entonces, podemos introducir el concepto de conjunto de requerimientos de factores para producir Y, porque puede haber muchas maneras de producir Y, ¿verdad? Incluso dentro de la misma tecnología, como tenemos la posibilidad de ser ineficientes, entonces tenemos que considerar todas las posibles maneras de producir el mismo output, ¿verdad? Por ejemplo, tú quieres 100 toneladas de trigo. Puede haber muchas maneras de producir 100 toneladas de trigo. Entonces vamos a considerar el conjunto de todas las maneras, es decir, de todos los conjuntos de insumos posibles, y vamos a denotarlo mediante V de Y, ¿sale? Entonces, V de Y es el conjunto de todos los vectores, tales que, de todos los vectores X de insumos, tales que X puede ser utilizado para producir Y esto es tecnológicamente factible, ¿sale? Esto se llama el conjunto de requerimientos de factores para producir Y. Si no existe ningún vector de factores que permita producir Y, entonces V de Y es vacío, pero siempre está bien definido. Así que tenemos nuestra primera definición. Sea Z un conjunto de posibilidades de producción con N igual a 1, es decir, el vector de outputs es unidimensional, es un escalar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, maíz nada más. Y sea X el conjunto de todos los X en RM, tal es que X, Y es factible para algún Y. La función de producción de Z es el mapeo que asigna a cada vector X un número que es la máxima cantidad de maíz, ¿verdad?, que se puede producir utilizando el vector X. F de X entonces denota la máxima cantidad de maíz que se puede producir utilizando el vector X, donde X obviamente tiene que estar en el conjunto de requerimientos de factores para producir Y, ¿verdad? Así que vamos a analizar otra vez la definición. Tienes un conjunto de posibilidades ya fijado. Es decir, son los procesos reales que sí se pueden operar. Lo tomas ya como fijo y dado. Consideras que es un conjunto, vamos a pensar que Z es un conjunto de posibilidades de producción para producir maíz, solamente maíz, ¿vale? De manera que la dimensionalidad o dimensión de los vectores de outputs es igual a 1, porque nada más hay un bien, que es maíz. Y ahora, considera el conjunto X mayúscula de todos los posibles insumos, ¿vale? X, de todos los posibles vectores de insumos X, que en realidad se pueden utilizar para producir una cierta cantidad de maíz, ¿ok? Una cierta cantidad de maíz. Entonces, la función de producción se define como un mapeo que asigna a cada vector de insumos, le asigna el producto máximo que se puede obtener de ese vector de insumos, ¿vale? Es decir, tú tomas insumos, el conjunto de los vectores de insumos posibles para producir maíz, y a ese vector le asignas el óptimo en la producción de maíz, es decir, la máxima cantidad de maíz que es posible producir utilizando ese insumo, ese vector de insumos, ¿sí? Entonces, dado un vector de insumos, ese vector tiene un rendimiento máximo
O también puedes ser fodongo, ¿verdad? Y desperdiciado y producir menos maíz de lo que este vector de insumos para producir maíz te permite. Pero si tú defines y consideras cuál es lo máximo que le puedes extraer a este vector de insumos, entonces tienes tu función de producción, ¿verdad? La función de producción lo que va a hacer es asociarle a este vector de insumos la máxima cantidad de producto que se puede generar con este vector de insumos, ¿sí? El output máximo, ¿vale? Hay otros outputs que no son máximos, pero entonces la función de producción no los toma en cuenta. Otro ejemplo, quizá más claro. En León, Guanajuato, por ejemplo, hay cuadros o rectángulos de piel, o de, mejor dicho, de baqueta, de cuero, que se utilizan para hacer suelas. Entonces hay que tomar el rectángulo y diseñar y cortar, dibujar la forma de la suela, ¿verdad? Para cortar luego el cuero y obtener las suelas de ahí. Bueno, hay un número óptimo de suelas. No se pueden sacar más allá de un cierto número. Y si estás operando de manera eficiente, vas a obtener la máxima cantidad posible de suelas utilizando esa baqueta, ¿de acuerdo? Utilizando ese trozo de baqueta. Pero puedes sacar menos. Entonces hay que tener pericia y saber cómo dibujarlas en primer lugar y luego cómo cortarlas eficazmente para que haya poco desperdicio de ese material, ¿verdad? Se va a tirar o se va a desperdiciar un poco del cuero, porque como las suelas no son rectangulares, entonces no se pueden cortar de manera exacta, o no son cuadradas, pues, o la baqueta tampoco es cuadrada, entonces no da exactamente el número de rectángulos si es que fueran rectangulares. Pero entonces tienes que ser eficiente. Entonces hay un máximo número de suelas que puedes obtener y no más. Esto es una limitación física, ¿vale? Pero si alguien que sabe te dice, bueno, el número máximo de suelas que puedes sacar es 5, entonces al proceso de producción de cortar esas suelas a partir de esta baqueta, le vas a asignar el número 5. Es decir, la función de producción le va a asignar el 5 a ese insumo. ¿De acuerdo? Ese insumo de baqueta, cortadora o chucha cuerera, como le llaman, ¿verdad? O maquinaria para cortar la baqueta y operario. Esos insumos rinden máximo 5, no dan más, o 50, no sé lo que sea, ¿verdad? Y entonces la función de producción a ese insumo le asigna ese número, que es el máximo número de suelas que es posible producir. O bien te vas al campo, a una cierta calidad de tierra, a una cierta tecnología, campesinos, mano de obra, etcétera. Lo más que te va a rendir con el agua, etcétera, etcétera, es 100 toneladas de maíz. No rinde más. No hay forma física, biológica, de que te rinda más que eso. Entonces la función de producción te dice 100 es el óptimo, 100 es el máximo que se puede obtener a partir de esta tecnología. ¿Sale? Ese es el concepto de función de producción. Por eso se dice que presupone un manager eficiente, es decir, no se puede definir la función de producción a menos que haya un manager eficiente. Y cuando el agente económico o el teórico de la economía empieza a usar la función de producción para maximizar, pues entonces simplemente ya supone que se están considerando exclusivamente los procesos eficientes y que ya se sabe cuáles son los procesos eficientes. Es decir, ya se eliminaron todos los procesos que no son eficientes. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es el concepto, pues, de función de producción, que es la base de la teoría de micro 2 para explicar lo que es la teoría de la empresa, ¿sí? Básicamente, la representación neoclásica de una empresa, pues es una función de producción, ¿ok? Es una función de producción. Y bueno, ya dado K, que es
la suma de el número de insumos más el número de productos, se habla del precio unitario del bien de tipo K. K es un bien que puede ser un insumo o puede ser el producto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener lo siguiente. P de Z, donde Z es un proceso de producción, se representa así, con números negativos, menos P1 Z1 quiere decir el precio en negativo del insumo Z1 y etcétera, hasta el precio en negativo del insumo ZM, y luego los precios de los productos o outputs, ¿verdad? PM más 1 hasta PK mayúscula. Y entonces podemos definir el concepto de beneficio, ¿verdad? El beneficio que el plan Z le reporta a la empresa se define así. Usamos una P mayúscula, P de Z es profit, benefit, ¿no? Beneficio. Es el producto interno del vector de precios por el vector del proceso de producción, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan la representación que se hace en micro 1? El producto interno del vector de precios por un menú de consumo, por una canasta de consumo, pues nos da el valor monetario de toda la canasta, ¿sí? Y lo definimos obviamente así, ¿verdad? El beneficio es este. Por eso se ponen en negativo los precios de los insumos, para poder representarlo así, ¿verdad? Es, vamos a ver si está correcto esto. La suma desde n igual a m más 1, ¿de acuerdo? Estos son los precios de los productos, ¿sí? Menos los precios de los insumos. Entonces sale sobrando realmente ponerlo así. A ver, no, está correcto. Eso está correcto, está correcto. Esta negatividad proviene de aquí, de estas negaciones, ¿verdad? De estos signos de menos se compactan aquí, ¿verdad? En este. Entonces, sí está correcto. Este producto interno se puede representar de esta manera, ¿ok? En donde es el valor monetario del producto menos el valor monetario de los insumos. Ese es el beneficio, ¿verdad? Si es negativo, quiere decir que no vale la pena operar el proceso porque te sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Es decir, estás tirando valor, ¿no? Algo que está de moda, ¿verdad? Estar tirando valor, pero bueno, dejemos eso. Entonces, así es, pues, este es el concepto general de beneficio que vamos a utilizar aquí. Es muy típico en teoría económica neoclásica hablar de ¿cómo se llama? Agentes competitivos o price takers. Price taker quiere decir aceptador de precios, ¿no? Literalmente en inglés, price taker es tomador de precios. Es decir, alguien que pues o lo toma o lo deja. Él no puede afectar los precios del mercado. Entonces, eso quiere decir que es precio aceptante. Entonces, una empresa es precio aceptante si no puede afectar el precio de ningún producto. ¿Sale? Y entonces el vector de precios es constante y le es impuesto al empresario. Él no puede fijar ni siquiera el valor de su propio producto porque el mercado lo fija. O si estamos en el caso de la programación, de la planeación central, pues lo fija el planeador central, ¿verdad? El planeador central fija los precios. Y por lo tanto el empresario, que en realidad no es más que un burócrata que obedece órdenes, pues tiene que apegarse a los precios que fija el gobierno central. Y en el capitalismo también puede suceder, que no tenga poder de mercado, entonces solamente le queda aceptar los precios que el mercado le pone y punto final. Generalmente los pequeños productores agropecuarios suelen ser precios aceptantes, no les queda más remedio que tomar el precio que el mercado les ofrece porque no tienen poder de mercado en lo absoluto, ¿verdad? Bien, entonces vamos ahora a ver las definiciones sobre la misma función de producción. Supónganse que el conjunto X es convexo.
Entonces vamos a decir que F es cóncava si se tiene lo siguiente. Dados dos elementos en el conjunto X, es un conjunto cualquiera, ¿sí? En el espacio de n dimensiones. Estamos hablando ahora en general de un espacio euclidiano de n dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces una función es cóncava si para dos elementos cualquiera de X, X viene siendo el dominio de la función, ¿verdad? Piensen que la función es una función de X en R, que creo que así fue como la definimos, de hecho, más arriba, aquí está. F es una función de X en R. X es un vector en el espacio, es decir, es un subconjunto del espacio de M dimensiones, de hecho, ¿verdad? Entonces, en realidad, esto es un conjunto, un subconjunto del espacio de M dimensiones. Y entonces, F es una función de una parte del espacio de M dimensiones en R, ¿verdad? Imagínense que va hacia arriba. Por ejemplo, en dos dimensiones, imagínense que estamos en el plano XY y un punto de ahí es mapeado en un punto arriba, ¿verdad? En un punto Y, que va a ser un número real, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir concavidad? Quiere decir que la imagen de la combinación convexa es mayor o igual que la combinación convexa de las imágenes. Entonces, la función va a tener esta curva, ¿verdad? Va a tener esta curva. Visto desde abajo, digamos, del plano, se va a ver como un capacete así, ¿verdad? Así. Y eso quiere decir concavidad. Es estrictamente, bueno, la concavidad no excluye que sea una recta, ¿verdad? Puede ser una línea recta la función y sigue siendo cóncava, porque se pide que sea mayor o igual, no estrictamente mayor. Pero si es estrictamente mayor, ¿verdad? Y si son distintos, obviamente, X y X', pues entonces sí tiene que ser, se llama estrictamente cóncava. Y ahí sí tiene que ser curveada la forma necesariamente, ¿verdad? Ya no puede ser una recta, que es un caso límite de concavidad. Ok, la cuasi concavidad es si sus conjuntos de contorno superior son convexos. A ver, ¿cómo podemos imaginarnos esto? Vamos a, ¿cómo nos podemos imaginar esto? Sí, al mapear hacia arriba, imagínense que estamos otra vez en el plano, y al mapear hacia arriba, la forma de la gráfica va a ser así. Va a ser, a ver si puedo usar el pad. Déjeme tratar de compartir. A ver. Entonces tendría que ser una cosa así, ¿verdad? Entonces, si estamos acá en el plano, acá abajo, ¿verdad? Esto, un punto de aquí, ¿verdad? Un punto aquí, es un punto X. Acá tenemos un punto Y, aquí. Vamos a ponerlo aquí, Y. Entonces, el contorno debe ser así. Para cada X vas a tener ¿verdad? Los conjuntos de contornos van a tener esta forma. Eso quiere decir que son convexos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces volvemos a nuestro texto. Es estrictamente cuasi cóncava si los conjuntos de contorno superior son, bueno, son cuasi cóncavos, pero ahora ¿cómo se llama? Con desigualdad exacta, desigualdad estricta, ¿de acuerdo? Y es convexa si se tiene lo siguiente. Es al revés de cóncava, pues, ¿no? Ok. Es al revés de cóncava, ¿no? Simplemente. Entonces, o las tienes así o las tienes así. Eso quiere decir. Y bueno, hay cuasi convexidad.
A ver, la cuasiconvexidad, si los conjuntos de contorno inferior son convexos, es decir, si tienes que f de x es menor o igual que r y f de x' también, y alfa es un elemento en 0, 1, entonces la imagen de la combinación convexa también es menor que r, ¿de acuerdo? Menor o igual que r. Estrictamente cuasiconvexa, pues sí es estrictamente menor que r. Y no decreciente quiere decir que si el vector x es menor o igual que el vector x', entonces las imágenes correspondientes son menores o iguales, ¿verdad? Es decir, si x representa más insumos que x', entonces f de x representa menos producto que f de x'. Eso tiene que ser obvio porque estamos hablando de procesos de producción eficientes, ¿de acuerdo? Entonces, eso tiene que ser obvio, ¿no? Porque si no, no sería eficiente, ¿ok? Si se revirtiera a la 9 y dijera x menor o igual que x', permite que f de x sea mayor o igual que f de x', eso querría decir que el primer proceso, que el segundo proceso no es eficiente, ¿no? Pero eso está descartado. Definitivamente está descartado. Bien. Vamos a demostrar algunas cosas ya para terminar la sesión de hoy y para que vayan ustedes fijando ideas. Después les voy a mandar algunas funciones de producción específicas, Cobb-Douglas y cosas así, ya para que ustedes las trabajen, pero aguántenme tantito, necesito escogerlas bien y formularlas bien para poder enviárselas por correo electrónico a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces déjenme, vamos a hablar un poquito de este teorema y ya vamos a cerrar la sesión por hoy. Consideremos esto, sea f la función de producción relativa al conjunto de posibilidades tecnológicas z. Si z admite eliminación gratuita, entonces f es no decreciente. ¿Cuál es la demostración? Supónganse que z admite eliminación gratuita y sean x', procesos tales que x es menor o igual que x'. Sea z igual x, f de x un elemento de z. Y obsérvese que la eliminación gratuita implica que x' y está en z para cualquier y menor o igual que f de x. Pues en ese caso se tiene que x', y es menos eficiente que x, f de x. En particular, f de x es una de las y que satisfacen esta desigualdad, de modo que x', f de x está en z. Y por lo tanto, f de x es menor o igual que f de x', que es el máximo. ¿Ok? Entonces se tiene el resultado que queríamos, que era que si admite eliminación gratuita, entonces es no decreciente. ¿De acuerdo? Quizá necesito pasar nuevamente por esta demostración. Vamos a cerrar ya. La próxima sesión vuelvo a esta demostración, a desglosarla y a desmenuzarla cuidadosamente para que vean ustedes con más claridad los conceptos. Es un poco abstruso, un poco complicado. Les prometo que no les voy a poner esto en el examen, pero sí quiero que lo entiendan para que así su mente pueda compenetrar más en los conceptos y los ejercicios les resulten más fáciles de elaborar, ¿sí? Entonces, cerramos con la enunciación del teorema. Tiene varias cláusulas. La primera es la que ya dijimos. Si el conjunto de posibilidades de producción admite eliminación gratuita, entonces la función de producción es no decreciente. Si el conjunto es convexo, entonces la función de producción es cuasicóncava. Fíjense qué interesante, ¿eh? Si Z admite rendimientos no decrecientes a escala, entonces es una especie de homogeneidad de grado 1, ¿verdad? Podemos sacar la alfa, f de alfa x es mayor o igual que alfa de f de x para alfa mayor que 1. Si Z admite rendimientos no crecientes a escala, entonces sucede algo parecido a lo anterior para alfa entre 0 y 1. Si Z admite rendimientos constantes a escala, entonces la función es francamente homogénea de grado 1. ¿De acuerdo? Bien, esto se puede demostrar, aquí están las demostraciones, pero sí
nos va a tomar un poquito más de tiempo y esfuerzo de atención seguir estas demostraciones. Ese es el plan para la próxima, que será el día de mañana. Les enviaré otro video en donde pueden ver, vamos a discutir estas demostraciones y ya les estaré enviando ahora sí los primeros trabajos que ustedes tienen que hacer en casa, ¿verdad? Yo no puedo controlar lo que ustedes hacen allá, o si le van a pagar a alguien para que haga los trabajos, ¿verdad? El problema es que si le pagas a alguien para que haga los trabajos, no le vas a poder pagar para que se presente al examen en tu lugar, ¿verdad? Tú tienes que presentarte, entonces yo te recomiendo que los hagas tú. Es más, los pueden hacer en grupo. No, más bien no, porque tenemos el coronavirus encima, ¿no? O sea que a fuerzas los tienes que hacer tú. O en videoconferencias en grupo, si quieren, ¿verdad? Yo lo haría individualmente, ¿verdad? Pero si tengo dudas, sí consultaría con cuates, con compañeros, ¿no? Hasta que nos salgan bien. O bien lo puedes consultar conmigo. Me puedes enviar un correo electrónico y yo te puedo responder, ¿de acuerdo? No hemos tenido sesiones presenciales porque se me hace difícil que coincidamos todos a una hora, cada quien en su casa, ¿no? Es un poco difícil. Pero a través del correo podemos ir resolviendo los problemas, ¿no? Bueno, pues lo que sigue después de este teorema, que es largo, es ya propiamente el problema de la empresa, que es análogo al problema del consumidor. ¿El problema del consumidor cuál era? Aquí ya no te acuerdas, ¿eh? Sí, maximización de la utilidad. Igual aquí. Aquí también hay que maximizar la utilidad. Nada más que aquí utilidad tiene ya un significado más específico. Aquí la utilidad va a ser el beneficio, ¿verdad? Entonces se trata de maximizar el beneficio. Utilidad es un concepto más general que el concepto de beneficio. Hay utilidades que no son beneficios. La utilidad al consumidor no se mide como un beneficio monetario, ¿verdad? No se mide en dinero. Es como satisfacción o preferencia. En cambio, el beneficio sí es dinero. Ahí sí es dinero. Entonces vamos a ver eso más adelante, con ejercicios y toda la cosa. Y bueno, ahí iremos distribuyendo los materiales, ¿verdad? Avanzando en los temas del curso, ciertamente, pero si tenemos más tiempo y oportunidad, también veremos cosas laterales, como por ejemplo las técnicas matemáticas, que básicamente pues es el teorema de Kuhn-Tucker, ¿verdad? De maximización sujeto a restricciones, es decir, optimización no lineal. Es optimización no lineal, ¿verdad? Entonces, si hay algún atorón en eso, pues lo podemos ver aquí y seguir viendo quizá algunos detalles de el cálculo no estándar aplicado a la economía, ¿verdad? Bueno, pues síganse cuidando mucho, vean los videos, vean los videos, vuélvanlos a ver si hay alguna duda y mándenme un correo con preguntas compactas. Si no, normalmente es un chorototote, que sea una pregunta compacta, sí, sintética, breve, para yo poder responderla con precisión, porque si no se convierte en una discusión larguísima, ¿verdad? No es práctico, ¿sale? Así que pues de esta manera damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Cuídense pues mucho y estamos estén al pendiente de las actividades a través de este mismo canal. Que les vaya muy bien y que no haya ningún contagio en su familia, de sus seres queridos. Ustedes sean responsables también y tengan mucho cuidado. Hasta mañana pues, nos vemos. Que estén muy bien.